El reggaetón. A ver, es que está en todas partes. En la radio, en las fiestas, por la calle. Es la banda sonora de toda una generación, vamos. Totalmente. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde narices sale la palabra reggaetón? Buena pregunta. Pues hoy vamos a meternos justo ahí. Tenemos varias entrevistas, artículos, todo centrado en Daddy Yankee, que es la figura clave, y que ha soltado unas perlas que la verdad cambian un poco la historia que todos creíamos conocer. Ajá. Así que nuestra misión hoy es esa: desvelar el origen, el momento exacto y la lógica, que es francamente alucinante, detrás del nombre de este fenómeno. Vamos a desgranarlo. Pues has dado en el clavo, porque para entender el nombre, primero hay que entender el ambiente. Hay que viajar a Puerto Rico en los 90. Uf, qué época. Y hay que olvidarse de la imagen de ahora, de los estadios y los jets. Esto nació en la clandestinidad. Era, bueno, casi un movimiento de guerrilla cultural, ¿sabes? Cocinado en los barrios, en los caseríos. Y perseguido, ¿no? No era algo que gustase a las autoridades. Perseguido es poco. Cuando dices perseguido no es una forma de hablar. No era solo censura en la radio o algo así. Que va. Mucho más serio. El gobierno de Puerto Rico lanzó una campaña, la llamaron Mano Dura contra el Crimen, y metieron en el mismo saco esta música y la delincuencia. Madre mía. Hubo redadas en tiendas de discos, se confiscaron cintas, se prohibió explícitamente la venta de los casetes. ¿Y por qué? ¿Por las letras? Claro. Las consideraban obscenas que promovían la violencia. Pero no era solo hablar de fiestas, ¿sabes? Eran crónicas de la vida del barrio, a veces duras, a veces muy directas. Y eso, para las élites, era una amenaza, una batalla cultural en toda regla. Ya. Y claro, como pasa siempre, la prohibición es el mejor marketing. Precisamente. Sobre todo si eres joven. Te dicen, no escuches esto, y es lo primero que vas a buscar. Exacto. La persecución le dio ese aura de autenticidad, de rebeldía. La música se movía por la calle, en cintas de cassette piratas que iban de mano en mano. Los famosos playeros. Ahí está. Esa es la piedra angular de todo. Sonaban en fiestas de garaje, en los coches a todo volumen. El reggaetón no nació en un despacho de una discográfica. Nació del asfalto. Me acuerdo perfectamente de esas cintas, de los playeros. El sonido era malísimo, a veces grabado una cosa encima de la otra, pero la energía era algo nunca visto. Era la energía de lo prohibido. Justo. Y en medio de todo eso, como dicen las fuentes, estaban DJ Playero, DJ Negro, DJ Nelson, los arquitectos del sonido. Pero, ¿qué sonido era ese? ¿Qué estaban mezclando? Pues estaban creando un híbrido. La base rítmica, el esqueleto, venía del dancehall de Jamaica, ese ritmo que todos conocemos, el dembow. El tumpa. Ese mismo. Y sobre esa base rapeaban, con la actitud del hip hop de Nueva York, pero por primera vez de forma masiva, en español. La metían toques de reggae, de música latina. Era un cóctel explosivo. Y ahí es donde entra en escena un chaval, Ramón Ayala, quien el mundo entero conocería como Daddy Yankee. Él es el hilo conductor de esta historia, clarísimamente. Hay una anécdota brutal de una entrevista en Billboard. Le preguntan, seguramente esperando una respuesta humilde, ¿cómo te sentiste la primera vez que escuchaste reggaetón? Ya sé cuál dices. Y él, con esa media sonrisa que tiene, suelta: ¿cómo así? Nosotros lo creamos. Es que es una frase, es demoledora. Y lo fascinante no es solo lo que dice, sino a quién se lo dice. A Billboard, una de las Biblias de la música. Claro. Es un artista que viene de la clandestinidad diciéndole a la industria, llegáis tarde, no tenéis ni idea de dónde viene esto. Hay un sentido de propiedad, de paternidad que es total. Él no se ve como un participante. Se ve, y con razón, como uno de los ingenieros que diseñó la locomotora. Y esa locomotora necesitaba un nombre para salir de la estación, ¿no? Según las fuentes, el momento clave es a principios de los 90. Aquí hay un poco de lío con las fechas. Sí, he visto que a veces él dice que han pasado casi 35 años, lo que nos pondría en el 90 o 91. Exacto. Pero luego el consenso general apunta más a 1994 como el año en que el término explota. Importa mucho el año exacto. A ver, en mi opinión, la fecha exacta es más para los historiadores. Lo que de verdad importa es el contexto. Sea el 91 o el 94, hablamos de un momento en que el género no tenía nombre. Era underground, música de caserío. Reggae en español, se decía mucho. Eso es, no tenía etiqueta. La historia de cómo se bautizó es lo que define el movimiento, no tanto el día en el calendario, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. El momento es más importante. Y según contó Yankee hace poco en una charla con Ibai, conocemos ese momento con un detalle
Asombroso. Y no fue en una sala de reuniones, ¿verdad? Ni de broma. Nació donde tenía que nacer. En el estudio. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es coherente con ese espíritu orgánico, callejero. Una idea de marketing habría sido una traición a sus orígenes. Pues según Yankee, la palabra reggaetón se graba por primera vez en un mixtape, Ujú, en el Playero 34. ujú. Y el detalle es aún más increíble. Ocurrió el primer día que Daddy Yankee y DJ Playero se conocieron. Ujú. Yankee, que era casi un adolescente, va al estudio casero de Playero, este le pone una base Ujú. y él se pone a hacer un freestyle. Que para quien no lo sepa, un freestyle es improvisación pura. O sea, crear la letra, las rimas, todo, sobre la marcha. Es la prueba de fuego para un rapero. Pues en mitad de esa improvisación, de forma totalmente espontánea, suelta la palabra reggaetón. ¿En serio? Ahí mismo. Nació sobre la marcha. En la primera toma del primer día que se juntaron el productor clave y el que sería el artista que definiría el género. Quedó grabado en esa cinta y de ahí a la historia. Es que, si lo piensas, el momento es poético. Es el bautismo del género, y no ocurre de forma premeditada, sino como un acto de creación en estado puro. Es el Big Bang cultural grabado en una cinta de casete. Exacto. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿El por qué? Porque esa palabra, ¿de dónde la saca? Uno podría pensar que tun viene de tono, del ritmo, del tun-tun, del dembow. Suena lógico, ¿verdad? Es una buena suposición. De hecho, es lo que muchísima gente ha creído siempre. Parece una explicación, pues, plausible. Conecta el nombre con el sonido. Pero no. Pero no. La respuesta real es mucho más sencilla y a la vez mucho más sorprendente. Y lo más curioso es que tiene una conexión directa con España. Espera, ¿me estás diciendo que el nombre de un género tan del Caribe, nacido en los barrios de Puerto Rico, tiene su origen aquí? Pues así es. Jamás habría hecho esa conexión. Es alucinante. Lo explica el propio Yankee en esa entrevista. Y cito casi literalmente, dice algo como: la gente se cree que es algo muy complicado, pero viene por el aumentativo, que viene de aquí, de España. El aumentativo. Sí, y dice, como de cabeza a cabezón, de reggae, reggaetón. Es así de simple, y a la vez de una genialidad aplastante. Es una lección de gramática básica de español para nombrar una revolución musical. Me he quedado sin palabras, o sea que no es reggae con un sufijo que suena bien. Es literalmente reggae grande. Exacto. Escoger la raíz, el reggae de Jamaica, que ellos admiraban, y decir, esto es lo nuestro, y es una versión aumentada, más potente. No es reggaecito, es reggaetón. Si conectamos esto con el panorama general, la implicación es potentísima. Demuestra una autoconciencia brutal por parte de estos artistas, que eran unos críos, ¿eh? Claro. No se veían como imitadores que hacían reggae en español. La elección del sufijo on es toda una declaración de intenciones, un acto de afirmación cultural. Están diciendo, esto es otra cosa. Están diciendo, respetamos la raíz, pero lo que estamos construyendo es nuestro. Es arrollador, es más grande, es más fuerte. Es que lo cambia todo. No es una descripción, es una afirmación de poder. Con ese nombre ya estaban anticipando, quizás sin saberlo, la escala global que iba a alcanzar. Fue una elección de nombre casi profética. Estaban definiendo su ambición en la primera palabra que lo describió. Totalmente. Y esa ambición, encapsulada en la terminación on, es la que ha llevado al género a conquistar el mundo. El propio Yankee lo resume, dice algo como: empezamos a mencionar el género y después todo el mundo lo adoptó. Fue increíble hasta dónde hemos llegado. Y para ilustrar ese ¿hasta dónde? Hay un ejemplo muy reciente que cierra el círculo de una forma espectacular. La actuación en Madrid, claro. Exacto. La actuación de Daddy Yankee con Bizarrap, el productor argentino, en el show del descanso de un partido de la NFL, en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Pensemos un segundo en ese viaje, de improvisar una palabra en un estudio casero para una cinta clandestina en un barrio de San Juan. A ser la estrella de un espectáculo a escala planetaria, tipo Super Bowl, en un estadio de Madrid. La misma ciudad de cuyo idioma, de cuya gramática, tomaron la inspiración para el nombre que lo empezó todo. Es un arco narrativo perfecto. Es el cierre de un círculo cultural y geográfico que abarca 3 décadas. Demuestra cómo un fenómeno que nació en los márgenes, perseguido, ha trascendido todas las fronteras. Y manteniendo esa energía del on, esa potencia que ya estaba en el nombre desde el primer día.
La verdad es que, después de analizar todo esto, la historia cobra una dimensión completamente nueva. Sin duda. Si tuviéramos que resumir las ideas clave, la primera sería el origen del reggaetón no como un producto, sino como un movimiento de resistencia cultural. Nació de la necesidad de expresarse en un entorno hostil. Su clandestinidad fue su fuerza. Un ADN de autenticidad forjado en la prohibición, sí. La segunda idea clave es el papel de gente como Daddy Yankee y DJ Playero, no solo como músicos, sino como bautizadores del género. Ese momento en la cinta Playero 34 no fue un accidente. Fue el instante en que el movimiento se dio a sí mismo un nombre, una identidad. Y la tercera, que para mí es la gran revelación de todo esto. La tercera es la sorprendente lógica lingüística, que la palabra reggaetón no es un término al azar, sino una construcción deliberada usando el sufijo aumentativo español. Es la prueba de que, desde el principio, sus creadores lo veían como algo más grande, con una ambición sin límites. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí, la conclusión es que la historia del nombre reggaetón es mucho más que una anécdota. Es una metáfora perfecta del propio género. ¿En qué sentido? Nace de la creatividad espontánea, de una improvisación, y sobre todo es la prueba de una ambición que apuntaba a ser, literalmente, algo enorme. Una ambición global encapsulada en un simple sufijo. Exactamente. Y esto plantea una cuestión interesante, creo. Si el nombre de un género musical puede encapsular una declaración de intenciones tan clara, casi una profecía de su propio éxito, ¿qué nos dicen los nombres que elegimos para nuestros proyectos o nuestras ideas sobre nuestras verdaderas ambiciones?